Hola, muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que me vean. Esta conferencia se denomina Educar en la diversidad, conciencia, justicia e inclusión universitaria. Me presento, soy la doctora Georgina Vázquez Moreno, docente investigadora de la Facultad de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de México. Para mí es muy grato socializar estos conocimientos con ustedes, debido a que hablar de diversidad en la educación superior no es una tendencia discursiva ni una exigencia administrativa, es una responsabilidad ética. La universidad no es un espacio neutro, compañeros. Es un espacio donde se reproduce o se transforman las desigualdades. Por ello, es importante ser conscientes de el escenario en el que día a día nos enfrentamos. En este sentido, durante mucho tiempo, la educación superior fue pensada para sujetos homogéneos, varones, regulares, con capital cultural heredado. Sin embargo, nuestras aulas actuales son profundamente diversas, compañeros, en términos étnicos, de género y de condiciones socioeconómicas. De acuerdo con el sociólogo Bourdieu, se demostró que la escuela tiende a legitimar el capital cultural dominante, reproduciendo desigualdades bajo la apariencia de mérito. Por ello, es importante que pensemos qué tipo de profesionales estamos formando. Estas preguntas son para el análisis y la reflexión en el espacio, en el tiempo que ustedes requieran hacerla. Educar en la diversidad no significa solamente reconocer diferencias, significa asumir que esas diferencias están atravesadas por relaciones históricas. Estas relaciones históricas se denominan relaciones de poder. En este sentido, es importante que reflexionemos y que analicemos. ¿Estamos formando profesionales técnicamente competentes, pero socialmente indiferentes? ¿O estamos formando sujetos con conciencia crítica, capaces de ejercer su profesión con un valor muy importante, perdón, con responsabilidad social? En este sentido, es también de análisis, pero sobre todo de reflexión, la sensibilidad y conciencia, el paso ético. Esto va de la mano de algo tan maravilloso que es que tiene dos dimensiones. La primera, en este sentido, hablar de sensibilidad es reconocer que existen diferencias en nuestras aulas. Segundo, conciencia, comprender que esas diferencias no son naturales, sino producto de estructuras sociales y a la vez de la reproducción cultural.
como lo menciona Freire, sostuvo que educar es un acto político, compañeros. ¿Por qué? Porque no existe neutralidad pedagógica. Cada práctica docente comunica una postura diferente al exterior, pero no nada más atraviesa los muros, sino que una postura frente al mundo. Cuando hablamos de conciencia en la educación superior, hablamos, como lo mencioné anteriormente, de educar es un acto político, un acto que incomoda, pero no levemente, sino que el, la inconformidad es profunda. No existe neutralidad pedagógica. Cada vez que entramos al aula, incluso en educación superior, que es nuestra escena, tomamos decisiones que comunican una postura frente al mundo. Cuando elegimos la bibliografía que nosotros queremos socializarle a los alumnos para hacer su investigación, cuando decimos qué voces citar, cuando establecemos criterios de evaluación, cuando interpretamos el silencio de un estudiante, todo esto es político. Y entonces surge la pregunta para el análisis, compañeros, en el momento, en el espacio que ustedes deseen hacerlo. Nadie educa a nadie, se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo, y bien lo citaba Freire en 1970. Hay dos vertientes: la educación a través de la experiencia, la educación entre sí, mediatizados por el mundo, y como decimos coloquialmente en nuestro país, ensayo y error, ¿no? Ahora bien, esta frase profundiza, la idea de que la educación no es una práctica social situada, no es un acto técnico aislado, pero también Freire sostiene algo muy hermoso, como lo mencioné anteriormente, es sinónimo de un acto político, un acto de reflexión, un acto de entendimiento y un acto de apasionarse por querer ser diferente. Y recuerden, el ensayo y error es la lógica para poder cambiar nuestras directrices en este escenario. Cuestionar la falsa meritocracia. En la universidad solemos repetir una idea aparentemente justa. El que se esfuerza, le decimos a los alumnos, llega. Pero, ¿realmente es así? Todos parten del mismo punto. Y también lo decimos nosotros, estimados colegas, ¿no? Algunos estudiantes trabajan 8 horas y luego estudian. Algunas mujeres sostienen cuidados familiares invisibles. Algunos jóvenes enfrentan violencia estructural, pobreza o exclusión digital. Pero, ¿qué sucede, compañeros? Cuando ignoramos estas condiciones, la meritocracia se vuelve una narrativa cómoda. Premia resultados, pero invisibiliza trayectorias. Cuestionar la falsa meritocracia no significa negar el esfuerzo, significa reconocer que el esfuerzo no ocurre en condiciones iguales. Y ahí comienza la conciencia. Y esto es muy loable, estimados docentes. ¿Por qué? Porque también reconoces desigualdades estructurales que nacen desde yo denomino la primera educación, que es la casa, pero estas también nacen en el aula por el entorno que se genera ahí, porque llegan al aula
brechas de género, racismo naturalizado, clasismo académico, desigualdades territoriales, diferencias en capital cultural. Si tratamos a todos nuestros alumnos por igual sin reconocer diferencias estructurales, en realidad perpetuamos la iniquidad. La igualdad formal no siempre es justa, compañeros. La conciencia en la educación superior implica preguntarnos con conciencia y con honestidad. ¿Estoy viendo al estudiante como un individuo aislado o como sujeto atravesado por estructuras sociales? ¿Cómo estoy viendo a mi estudiante? Por eso es importante revisar nuestras prácticas como docentes en todos los escenarios, pero especialmente en las evaluativas. La evaluación tampoco es neutral. ¿Qué premiamos realmente? ¿La memorización o el pensamiento crítico, rapidez o profundidad, dominio técnico o reflexión étnica? A veces nuestras rúbricas favorecen a quienes ya dominan ciertos códigos culturales. A veces confundimos obediencia con excelencia. A veces penalizamos estilos distintos de aprendizaje. Revisar nuestras prácticas evaluativas es un acto de honestidad profesional porque evaluar es ejercer poder, compañeros, y el poder siempre exige responsabilidad. Responsabilidad que debe de ser compartida en escenarios bilaterales, pero no nada más en escenarios bilaterales, en escenarios de tercera dimensión, porque es implícito el docente, el alumno, pero va más allá también la responsabilidad construida en este puente que radica en el hogar. Por ello, es importante identificar sesgos naturalizados. Todos tenemos sesgos, nadie se escapa, sin duda alguna. Hay que pensar seriamente. El problema no es tenerlos, el problema es no conocerlos. He ahí el problema. ¿A quién interrumpo menos? ¿A quién le exijo más pruebas de capacidad? Esto lo vemos en el escenario escolar, en nuestras aulas. ¿A quién asumo como líder? ¿A quién interpreto como poco comprometido, comprometida? Muchos prejuicios no son conscientes, son aprendidos, son culturales, son estructurales. La conciencia implica detenerse y preguntarse, ¿estoy evaluando desempeño o estoy reaccionando a mis propios esquemas mentales? Y en este sentido, como lo mencioné, la responsabilidad y la conciencia implica que aquí está el punto central. La conciencia implica responsabilidad. ¿Por qué? Porque no basta con que reconozcamos que tenemos desigualdades de toda índole en el aula. No basta con hablar de inclusión, no basta con citar teorías críticas, mucho menos etiquetar. ¿Sí? La conciencia implica responsabilidad, pero esta responsabilidad en el diseño curricular en la responsabilidad en la evaluación, en el lenguaje, que es un punto hegemónico para partir y poder entender a nuestros entes con los que trabajamos, pero también la responsabilidad en la formación ética de quienes ejercerán poder profesional. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos no solamente van a ser médicos, no solamente van a ser diseñadores, no solamente van a trabajar en el entorno digital, preparamos para que puedan ser mejores entes sociales de manera integral, no robótica. ¿Por qué? Porque es necesario pensar que estamos formando, porque no estamos formando únicamente especialistas, estamos formando personas
que tomarán decisiones públicas, privadas, institucionales y de vida o de muerte. Y esas decisiones impactarán vidas. Si educar es un acto político, entonces callar también lo es. ¿Por qué? Porque la pregunta no es si estamos tomando postura. La pregunta es, nuestra práctica, como bien lo vengo desarrollando, nuestra práctica docente reproduce indiferencia o cultiva conciencias críticas. Hay que ver qué estamos haciendo, ¿sí? Y en este tenor es importante saber que la diversidad étnica va más allá del reconocimiento simbólico. Cuando hablamos de diversidad étnica en América Latina, no estamos hablando únicamente de pluralidad cultural. Vamos más allá, estamos hablando de historia, de nuestros orígenes, de estructuras, pero sobre todo de poder. Ese poder hegemónico que en el aula y en diversos escenarios escolares se ve, pero sobre todo se palpa. La diversidad en nuestra región no puede comprenderse sin considerar la experiencia colonial que configuró jerarquías raciales, culturales y epistémicas que hoy en la actualidad existen. En América Latina, esto permanece en nuestros escenarios educativos, estimados colegas, como lo menciona el sociólogo peruano Aníbal Quijano, excelente sociólogo. Necesitamos descolonizarnos. La colonialidad del poder para poder explicar cómo aún después del fin formal del colonialismo, se mantuvieron clasificaciones sociales basadas en la raza, el origen étnico y la cultura. Quijano sostiene que la modernidad no eliminó la jerarquización racial, la reorganización, y esa reorganización sigue operando en nuestras instituciones contemporáneas, incluida la universidad, donde vemos escenarios que como docentes en cierto momento decimos y pensamos, es tiempo de descolonizarnos de nuestras prácticas longevas, pero sobre todo en los currículos eurocentrismo. En la educación superior, la colonialidad se expresa de manera sutil, pero profunda, compañeros. Revisemos algo muy sencillo. ¿Quiénes son los autores obligados en nuestros programas? En muchas disciplinas predominan referentes europeos o norteamericanos. Sus teorías se presentan como universales, sus categorías como neutrales, su marco como estándar. Mientras tanto, los pensamientos latinoamericanos que deben de premiar los afrodescendientes o indígenas aparecen. ¿Cuándo aparecen, compañeros? Como anexos, estudios de casos o saberes alternativos, cuando nos debemos a ellos y cuando ellos deben de estar, compañeros, al inicio de nuestra cátedra. Y la pregunta no es si debemos excluir a los autores europeos, la pregunta es, ¿por qué seguimos considerando que solo ese conocimiento es la hegemonía de la educación? Cuando nosotros tenemos historia, tenemos cultura, tenemos mucho que darle a nuestras nuevas generaciones. En este sentido, la invisibilización de la epistemología indígena, la colonialidad del poder, no solo jerarquiza personas, también jerarquiza saberes, compañeros. Las epistemologías indígenas han sido históricamente descalificadas como tradición, creencia, cosmovisión, pero rara vez como conocimiento científico. Sin embargo, nosotros en México estamos orgullosos porque nuestros gobernantes están enalteciendo nuestras culturas
que son hegemónicas, válidas y trascienden porque son de mucho aprendizaje. En este sentido, es importante que repensemos cómo conceptualizamos estos territorios, estas concepciones complejas sobre los territorios, las formas de gobernanzas políticas, modelos de justicia comunitaria, donde existen valores, donde existen esa hermandad que las zonas urbanas se ha perdido. En este sentido, saberes ecológicos profundamente sofisticados. Cuando la universidad no los incorpora, no está siendo neutral, está reproduciendo una jerarquía epistémica y eso tiene consecuencias, consecuencias que se ha convertido en que nuestra hegemonía de población indígena ha quedado rebasada en América Latina. Gracias, repito, al tipo de gobierno que tiene mi país, hoy podemos decir, estamos reivindicando a nuestras población indígena, quien entiende, reflexiona, actúa y va poco a poco transformándose. En este sentido, es importante concientizarnos de que somos más los buenos. Y esto tiene consecuencias si seguimos en el modelo anterior. ¿Por qué? Porque excluir un saber es excluir también a los sujetos que lo producen. Y no es tiempo de exclusión, es tiempo de inclusión. Pero también hay otro eje, otra vertiente que también está ahí en ese escenario y que lo vemos ustedes y nosotros acá en México y ustedes en Ecuador, esa discriminación lingüística, otro elemento estructural en la lengua. En América Latina, millones de personas hablan lenguas originarias y que debieran y deben de ser y son un orgullo. Sin embargo, la universidad opera casi exclusivamente en castellano y muchas veces valoran más el inglés académico que las lenguas indígenas. Yo hablo inglés, hablo español y no saben, compañeros, cómo me apasionan las lenguas originarias de mi querido México. En este sentido, el acento puede convertirse en marca de inferiorización. Esta marca que golpea fuertemente a nuestros jóvenes indígenas. ¿Por qué? Porque los excluyen. Y en México, por décadas, habían sido excluidos. La dificultad en el discurso formal puede interpretarse como la falta de capacidad. La traducción cultural rara vez es reconocida como esfuerzo intelectual. Pero el lenguaje no es solo medio de comunicación, es identidad, compañeros, es memoria histórica, es territorio simbólico. Desvalorizar una lengua es desvalorizar la historia, su historia, compañeros. Pero también tenemos escenarios donde como docentes, algunos, no todos, estereotipan y existen estereotipos culturales. La diversidad étnica suele celebrarse en fechas conmemorativas, eventos culturales, exposiciones folclóricas, pero cuando se reduce a danza, vestimenta o gastronomía, se vuelve un reconocimiento superficial. Y es ahí donde yo hablo de los estereotipos. ¿Por qué vamos a, a socializar? ¿Por qué vamos a hacer alarde a una danza indígena? No, mejor una danza folclórica, una danza típica. Pero, compañeros, ¿qué acaso no las dos tienen valor? ¿Y qué acaso no las dos, las danzas folclóricas como las danzas étnicas, deberían y deben de tener el mismo peso? El problema no es celebrar la cultura, el problema es limitarla o olvidarla definitivamente. Por ello, los estereotipos operan cuando se asume mejor capacidad académica, se espera que el estudiante represente su cultura, se le asigna un lugar fijo en el imaginario institucional.
La diversidad no es folclore, como lo mencioné anteriormente, es estructura social. Y en este sentido, es importante que nos cuestionemos. Educar en la diversidad implica incomunidad reflexiva o también hay que cuestionarnos en clases, en nuestro desarrollo académico. ¿Qué autores citamos en nuestras clases? ¿Qué teorías consideramos fundamentales? ¿Qué conocimientos legitimizamos como ciencia? ¿Qué saberes excluimos por no encajar todos, por querer estar todos en el mismo saco, decimos en México? Estas preguntas no buscan compañeros y no pretendo crear culpas. Buscan hacer visible lo que durante siglos ha sido olvidado. Y en este sentido es importante y los exhorto a regresar a ver a sus pueblos originarios. La inclusión intercultural y la justicia epistemológica es un acto de generosidad institucional. No es una, no es una moda académica, compañeros. En México estamos viviendo tiempos estelares, tiempos donde nuestros indígenas empiezan, y reconozco, se empiezan a sentir parte de la inclusión. Y esto es lo que les invitamos a hacer. En este sentido, ¿por qué si la colonialidad organizó el mundo jerarquizando saberes? La tarea ética de la universidad contemporánea es desmantelar esas jerarquías, compañeros. Es darle la vuelta, como se dice coloquialmente, y regresar a ver en la inclusión epistemológica en la cual existen diversas, diversos escenarios donde no se debe de fragmentar el conocimiento. Lo enriquece, lo complejiza, lo vuelve más honesto con nuestra realidad histórica. Y aquí cubrimos al hijo del obrero, al campesino, al indígena, al que vive en una casa de madera, de palo, incluso al que no tiene ni guaraches, hizo el esfuerzo por llegar con zapatos prestados a tu aula, compañero. Por ello, la universidad no puede reproducirse, no puede ser producto de una reproducción colonizada o puede convertirse en un espacio de transformación. En ustedes y en nosotros está cambiarla o seguir reproduciendo prácticas longevas donde nuestros estudiantes se sienten señalados y excluidos. La diferencia no está en el discurso, compañeros, está en las decisiones curriculares, prestar a la currícula atención e incluir a todos para poder hacer una currícula inclusiva, incluyente, pero con justicia social, es tarea de ustedes en su país. Y ahí también hay que hacer un punto, pero no un punto final, sino un punto y seguido. ¿Qué estoy evaluando? ¿Qué estoy haciendo con mis generaciones? Y digo para esta diapositiva y pasar a la siguiente, con esto cierro. Hablar de diversidad étnica no es hablar de colores y celebraciones, es hablar de poder. Y donde hay poder, hay responsabilidad. Y bueno, seguimos. En la siguiente diapositiva tenemos la diversidad de género. La diversidad de género, demostrar la neutralidad aparente, compañeros. Hablar de diversidad de género en la universidad implica reconocer algo fundamental. El género atraviesa todas las experiencias educativas. No es un tema añadido, compañeros. Estimados doctores, no es un tema añadido a la currícula, no es un módulo opcional, es una dimensión estructural de la vida social. La filosofía estadounidense, acorde Judith Butler, sostiene que el género no es una esencia biológica,
fija, sino una construcción social producida y reproducida por normas culturales. Sin embargo, el género es una identidad plenamente construida ins- en el tiempo emergente en el espacio exterior mediante una repetición estilizada de actos. Esto significa que somos neutralmente, naturalmente hombre y mujer, sino algo que se construye. El género para esta autora se construye. ¿Dónde se construye? En escenarios como las aulas, en escenarios sociales, culturales, en todos los campos sociales hay una construcción. Sin embargo, es importante saber el aporte de nuestra antropóloga Marcela Lagarde, mexicana, que ha documentado cómo las desigualdades estructurales afectan la autonomía de las mujeres en distintos ámbitos sociales. Ella señala que la opresión de género es un constructo histórico. Lagarde hace esta mención en el 1996. Con ella explica que las desigualdades no son naturales ni inevitables. Responde a sistemas sociales que distribuyen poder de manera desigual. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto en la universidad? Aunque la educación superior, compañeros, se presenta como espacios neutrales y meritocráticos, el género opera de forma constante, así como las manecillas del reloj, tic, 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 tic. En, en este escenario vemos las brechas de participación. Las mujeres pueden estar presentes en matrícula, pero no necesariamente en liderazgos académicos, investigación de alto impacto o espacios de decisiones. ¿Qué más? Pues una simple violencia simbólica. Comentarios descalificados, interrupciones sistemáticas, cuestionamientos excesivos de las autoridades femeninas. Pero sobre todo algo que siempre está presente, su representación en bibliografía. Revisar un programa de estudios muchas veces revela una presencia mayoritaria de autores varones. El conocimiento producido por mujeres suele aparecer marginalmente y ante esto existe y nos seguimos enfrentando. La normalización de los micromachismos, que donde se sienten, donde se palpan, en esos escenarios, en los escenarios escolares, en los escenarios públicos, en el escenario administrativo, en el escenario de cualquier índole, compañeros, existen y lo peor que se normaliza. Las expresiones aparentemente pequeñas que refuerzan estereotipos como es muy emocional por ser mujer. Todos tenemos sentimientos, compañeros, y todos podemos llorar. Otro comentario es demasiado sensible y la otra es muy mandona. Si algo les suena conocido, pues bueno, vamos. Ustedes disculpen y seguimos. Pero también la invisibilización de identidades no binarias. Cuando el lenguaje institucional solo reconoce masculino y femenino, se excluye otra identidad. Esa exclusión no es anécdota, es estructural. En este sentido, ¿qué exige la conciencia de género? Bueno, no basta con reconocer desigualdades, se requiere revisión crítica. Nuestro lenguaje, usamos formas inclusivas o reproducimos masculinización genérica. Nuestros ejemplos representan diversidad o perpetúan estereotipos. Y es ahí donde debemos de dar un punto para reflexionar y entendernos. Y con ello socializo. Educar con perspectiva de género no significa idealizar la enseñanza, significa reconocer que la neutralidad muchas veces encubre desigualdades. Significa humanizar la educación
hacer más justicia y más conscientes de las relaciones de poder que atraviesa el aula. Y por ello, vamos a nuestro último tema, a nuestra última diapositiva. La diversidad socioeconómica, la desigualdad que no siempre vemos, una desigualdad que está ahí y que nos dicen, profesores, atención. No todos nuestros estudiantes parten del mismo punto. Igual los docentes, no todos los docentes parten del mismo punto. Aunque formalmente todos estén inscritos en la misma universidad y bajo las mismas reglas, sus condiciones de origen son profundamente distintas. El economista Amaitan Ship propone el enfoque de capacidades, que señala algo muy sencillo, pero profundo. No basta con dar las mismas oportunidades en papel si las personas no tienen las mismas condiciones reales para aprovecharlas. Por ejemplo, vámonos a nuestro escenario que día a día lo tenemos. Dos estudiantes pueden tener acceso a la misma clase virtual, pero si uno cuenta con computadora propia, internet estable y tiempo disponible, mientras que el otro trabaja 8 horas diarias y comparte un celular con su familia, la igualdad es solo formal, no real. Y unado a esto, un alumno indígena rebasa. No hay igualdad. Bueno, Sen explica que lo importante no es solo distribuir recursos, sino garantizar que las personas tengan capacidades reales para elegir y desarrollarse. Esto lo mencionan en 1999, pero que hasta la actualidad existe. Es decir, que puedan convertir los recursos en logros efectivos. En educación superior, esto significa reconocer que existen estudiantes que trabajan jornadas extensas para poder ir a la universidad, incluso para poder llevar comida a los hogares. Y existe una brecha digital palpable. No es tiempo de seguir ciegos. En educación superior, esto significa reconocer que existen estudiantes que trabajan, como lo mencioné momentos atrás, estudiantes que trabajan jornadas extensas, brechas digitales, trayectorias familiares sin antecedentes universitarios, donde ellos como alumnos son pioneros en la vida universitaria, porque los padres obreros, los padres campesinos, los padres sin educación, y también es ahí donde uno debe de ser consciente qué estamos haciendo con nuestros estudiantes. Pero también significa reconocer las diferencias en el capital cultural. Aquí es útil también el aporte de Pierre Bourdieu, quien explicó que el sistema educativo tiende a valorar ciertos conocimientos, formas, maneras de expresar y códigos culturales que no todos los estudiantes aprenden en casa. A esto lo llamo capital cultural. Esta cita data de 1986, perdón, 1970, cuando aplicamos evaluaciones estandarizadas sin considerar el contexto, podemos reproducir estas desigualdades bajo la apariencia de objetividad. Lo que parece neutral puede favorecer a quienes ya estaban en ventaja. La conciencia socioeconómica no significa bajar estándares académicos, significa algo más ético y pedagógico, garantizar condiciones equitativas para que todos puedan alcanzar estos estándares. En otras palabras, no se trata de tratar igual a quienes están en situaciones desiguales, sino de generar condiciones más justas para que el mérito sea verdaderamente mérito. Y hasta aquí, estimados colegas, ha sido un placer socializar el conocimiento con ustedes. Los aprecio, los respeto y los admiro. Abrazos
desde México y las referencias bibliográficas aquí se las dejo. Un gusto, bendecida tarde, noche o día a la hora que me vean. Hasta luego.